Santiago Uribe tenía problemas, empezó con problemas pues, con el comandante ese urbano, Darío Gigante. Empezó problemas porque él estaba trabajando unos potreros de la finca Las Malas. Llama a Álvaro Uribe y le dice que la seguridad que teníamos no era suficiente. Entonces, mandaron, yo no sé si llegó como unas 4 veces el helicóptero con las tropas. Juan Guillermo, en el relato que le ha hecho a la Fiscalía manifiesta que cuando acudió ante el fiscal de Justicia y Paz de Medellín, comenzó usted a hablar de la hacienda Guacharacas. Entonces, cuéntele a la audiencia su relación con la hacienda Guacharacas. Empecé pues a hablar con el fiscal 45 cuando le dije que habíamos empezado como autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá con el comandante Beto, y pues le dije pues lo que se hacía allá, que era por las tropas de Urabá llegaron fue para protección de la finca, pues para la seguridad de la finca y la de nosotros, y yo salí a patrullar con ellos en ese entonces. Eso fue a finales del año 96. Listo. Antes de eso, recuerden qué año llegó usted a la hacienda Guacharacas. Como llegué 2 veces, ¿cuál de las 2? La primera, Juan Guillermo. Creo que llegué para el año 86. Llegó mi padre con nosotros en el año 86. Gracias. Bueno, dice usted que inicialmente estuvo vinculado a las Autodefensas Unidas de Córdoba. Cuéntele a la audiencia cómo se hizo su vinculación con este grupo. Luis Alberto Villegas me busca para que yo mostrara los integrantes del Bernardo López Arroyave, del ELN, que todo lo que tuviera que ver con lo de la salida de nosotros de la finca Guacharacas. Dígale a la audiencia quién es Luis Alberto Villegas. Pues Luis Alberto Villegas aparentemente era uno como de los ganaderos, así como si fueran los ganaderos de allá del San José del Nus. ¿Cómo conoció usted a Luis Alberto Villegas? Yo iba con un primo de él en el carro, y en Providencia llegó pues Luis Alberto Villegas y me abordó pues y me dijo que necesitaba que le colaborara con la información para entregársela a un sargento del ejército. ¿Recuerda la época en que tuvo ese encuentro con Luis Alberto Villegas? Creo que fue más o menos, no me acuerdo bien si fue para enero del 96. Creo que fue para enero del 96. En ese momento usted habló de 2 salidas de la hacienda Guacharacas. ¿En ese periodo usted estaba en la hacienda Guacharacas? ¿En cuál, señora? Cuando se encontró con Luis Alberto Villegas. No, vivíamos en una finca Majagual que era de Jaime Chavarriaga, un primo de Luis Alberto Villegas. Entonces, para claridad, llegó en 1986. ¿Recuerda cuándo fue la primera vez que salieron de la hacienda Guacharacas? No me acuerdo muy bien, pero la guerrilla nos hizo 2 reuniones, una como para finales del 94
y otra ya la definitiva, yo creo que ya fue en el 95. Dígale a la audiencia qué guerrilla fue la que les hizo esa reunión. La reunión no la hizo el comandante de los urbanos, que era Darío Gigante. Él pertenecía al Bernardo López Arroyave. Las dos reuniones no las hizo él. Cuéntele a la audiencia esa primera reunión, ¿en dónde se llevó a cabo? Las dos fue donde está la Virgen, en la Hacienda Guacharacas. Ahí hay un espacio, ahí nos las hizo él como entre Carrilera y el Cañabuzal que hay ahí, y así como una barranca, ahí estábamos todos reunidos los trabajadores. Concrétele a la audiencia quiénes eran los que estaban ahí reunidos. Pues ya no me alcanzo a acordar todos de los nombres de todos, pero estaba, me parece que el encargado de la finca, estaba pues Luis Carlos, estaba mi padre, no me acuerdo, pues estamos casi todos los que vivíamos más cerca de la finca, porque la finca tenía siempre había muchos trabajadores. ¿Cuántos trabajadores habían aproximadamente en la finca? No, pues creo que pues habían para la parte de Cuatro Esquinas, de Providencia, y yo creo que sí, para unos 50 trabajadores. ¿Qué extensión tenía esa finca de Guacharacas? El decir era que eran más o menos 2.000 hectáreas. Bueno, yéndonos a esa primera reunión en la que dice, citaron a los trabajadores de la finca, ¿qué les dijeron? Pues, la primera, pues, porque Santiago Uribe tenía problemas, empezó con problemas pues con el comandante ese urbano, Darío Gigante. Empezó problemas porque él estaba trabajando unos potreros de la finca a las malas. Ya pues Santiago no le quería arrendar porque eran potreros buenos, y la otra era porque en ese entonces me parece que Álvaro Uribe estaba haciendo campaña para la gobernación de Antioquia. Bueno, concretemos por favor. Entonces dice usted que esa reunión fue el comandante Darío Granda el que lo reunió. Sí, señora, y las dos reuniones no las hizo él mismo. Él llegó como más o menos por ahí con unos 5 personas, y venían pues con armas, con fusiles. ¿Qué manifestó Granda en esa primera reunión a ustedes concretamente? Que nos teníamos que salir de la finca porque la iban a cerrar por los problemas ya en ese entonces con Santiago Uribe. Concrétele a la audiencia cuáles fueron los problemas que el señor Darío, alias Gigante, les expresó tenía con Santiago Uribe. Objeción, su señoría, evidentemente es una prueba de referencia inadmisible. El señor Darío Granda no es testigo en este proceso, no tiene forma la defensa de confrontarlo, y no es, por supuesto, la forma de confrontarlo a través del testigo deponente hoy, Juan Guillermo Monsalve. Así que en ese sentido, una cosa es que deponga acerca de que, según él, existió una reunión convocada por alguien, y otra cosa es lo que dijo ese otro alguien referido a un tercero. Hay lugar a la objeción, pero no por las circunstancias que indica el señor defensor, sino que ya es repetitiva. El testigo lo dijo, que los problemas se habían iniciado porque el señor Granda estaba utilizando una parte del predio que era como de mejor producción. ¿Es así, señor testigo?
El problema fue por unos potreros que él lo estaba trabajando a las malas con maquinaria. Continúe, señor fiscal. Gracias. Concrétele entonces a esta audiencia cuáles eran los problemas que se presentaban por el uso de esos terrenos por parte de Darío alias Gigante. Objeción, su señoría. Estamos hablando de temas donde hay una persona que yo no puedo confrontar, y esa es la clásica excepción de la prueba de referencia. Nos convertimos entonces una audiencia, un juicio oral, en versiones que no pueden ser confrontadas en el juicio. Aquí lo que hay que confrontar es lo que tenga conocimiento directo y personal el testigo, y es eso a lo que tiene que limitarse, no lo de terceros que no son testigos de este proceso. No hay lugar a la objeción, se le está preguntando por lo que él directamente pudo percibir. Responda, por favor. ¿Me puede repetir la pregunta? Le preguntaba a qué se dedicaban esos terrenos en los que se presentó el problema entre Darío alias Gigante y Santiago Uribe. Ese era para ceba de ganado pues, de novillos. Ahí era pues para novillos de engorde. Ante la manifestación que le hizo a ustedes como trabajadores el señor Darío Granda, ¿qué pasó después? Nosotros con el primer llamado no nos fuimos de la hacienda, seguimos trabajando, y como en el 95, lo que es que no me acuerdo cuándo fue la segunda reunión, ya sí nos advirtió que el que se quedara lo mataba. Entonces explíquele a la audiencia esa segunda reunión, ¿dónde se llevó a cabo? En el mismo lugar. ¿A quiénes citaron? Igual a los trabajadores que estábamos en el momento cuando ellos llegan. ¿Quién los citó a esa reunión? Darío Granda. ¿Qué les dijeron en esa segunda reunión? Igual, pues, ya nos dio pues, que ya era pues en serio que nos teníamos que salir, pero sino que el que se quedara lo mataba. Y nosotros, creo que yo con mi padre fue uno de los primeros que salimos, pero salió pues más de una persona. Dice que salieron. ¿Hacia dónde salieron? Al pueblito de Providencia. ¿Esta es la primera salida, según sus respuestas, de la finca Guacharacas? Sí, señora. Relátele entonces a la audiencia cuándo regresan por segunda vez. Creo que fue para finales del 96. Explíquele claramente a la audiencia quiénes regresan. Habla en plural, entonces, ¿quiénes regresaron? Regresamos. Le hacen una oferta a Luis Alberto, a mi papá, para regresar a la finca. Hubieron condiciones, y entre esas condiciones la seguridad que llegaba de Urabá, que fue al mando del comandante Beto. ¿Que llegaban del Urabá? ¿Podría concretar quiénes eran los que llegaban del Urabá? Llegamos, los primeros que llegamos allá como 20 días, más o menos, fue pues mi papá, mis hermanos, mi madre, y también llegó un grupo de Urabá, más o menos de 25 a 30 integrantes, al mando del comandante Beto. Esa era la seguridad de la finca, la de nosotros, mientras que la finca ya estaba muy enrastrojada. Gracias.
Dice usted que llegó un comandante Beto. Mi pregunta es, ¿qué organización fue entonces la que llegó allí? Objeción, su señoría. El testigo habló de un grupo que prestaba seguridad a nombre de Preto, pero la palabra que emplea la señora fiscal no está en la voz del testigo. Es sugestiva en consecuencia, señoría. ¿Hay lugar a la objeción, señora fiscal, para que la reformule? Gracias. Expresó usted que al regresar en esta segunda oportunidad a la hacienda Guacharacas, llegó un grupo de seguridad de Urabá al mando del comandante Beto. ¿De qué grupo se trataba para que quede claro a la audiencia? Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Todos eran costeños. ¿Por qué sabía usted que eran Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá? Porque en ocasiones nos poníamos los brazaletes. ¿Quién se refiere a usted a nos poníamos? Cuando nos tocaba patrullar, hacíamos los registros por los lados del Rubí o por Cuatro Esquinas o La Soledad, éramos con los brazaletes de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, en ocasiones. Díganos qué relación tenía usted con ese grupo de autodefensas que menciona. Pues también me tocaba patrullar con ellos por si había, pues, encontrábamos personajes del ELN, del Bernardo López Arroyave. Concrétele a la audiencia, dice usted que ese grupo llegó a la hacienda. ¿Todas las actividades se hacían internamente en esta hacienda o en otros sitios? Objeción, señoría, sugestiva la pregunta. Si lo que le interesa a la fiscalía es saber qué hacía esas personas, pues eso es lo que se pregunta, pues no indicándole dónde lo iban a hacer, si dentro o fuera. ¿Hay lugar a la objeción, señora fiscal, para que la reformule? Concrétele a la audiencia qué actividades realizaba ese grupo en el que usted dice también estaba. Las actividades, por ejemplo, pues todo lo que tuviera que ver con la guerrilla, pues había que, como que la orden era a caballo, ¿no? Eso era lo que se hacía en Providencia, por donde nos movíamos en ese entonces, La Soledad o el Rubí. De acuerdo con sus manifestaciones, dígale a la audiencia, ¿cuánto tiempo permaneció usted en ese grupo al que se ha referido? Desde el 96 hasta el 2003 que se acabó, pero cuando se acabó ya era nombrado pues como bloque metro, bautizado. Perfecto. Dice usted que este es el segundo regreso a la hacienda Guacharacas. No, retiro la pregunta. Dice usted que en el año 2003 se constituyó el bloque metro. Háblale entonces a la audiencia de la constitución de este bloque. No, él fue bautizado como bloque metro. No me acuerdo si fue finales del 97 o 98. ¿Por quién fue bautizado de esa manera? Fue bautizado por Rodrigo Doblecero. Cuando él llega, él es el que le pone el nombre de bloque metro. ¿Cuándo llega Rodrigo Doblecero para constituir este bloque? Objeción, su señoría.
ya manifestó que fue a finales del 97-98 que ocurrió eso. Repetitiva en consecuencia. No hay lugar a la objeción. Lo que él dice es que perteneció a ese grupo entre el año 96 al 2003, pero que ya para esa época no se llamaba como se denominaba anteriormente, sino Bloque Metro. Fue bautizado como Bloque Metro a final de 97-98 por Rodrigo Doblecero. Pues, entonces es repetitiva, señoría. Usted lo ha dicho. ¿Me repite la pregunta, señora fiscal? Le pregunto, ya dijo cuándo se creó el grupo y entonces él le pregunto es cuándo llegó Rodrigo Doblecero para constituir el Bloque Metro. Por eso la objeción, señoría, si ya dijo que es 97-18 cuando se constituyó, sería repetitiva, pero bueno, podemos demorar aquí todo el tiempo que usted diga. No, doctor, lo que le está indicando es que cuándo llegó Rodrigo Doblecero y no cuándo se bautizó al grupo como Bloque Metro. Responda, señor Monsalve. Él llegó, si no estoy mal, después de la captura de Luis Alberto Villegas como paramilitar. ¿Y recuerda cuándo capturaron a Luis Alberto Villegas como paramilitar? Es que, no me acuerdo, yo creo que fue más o menos fue en el 98, pero no me acuerdo exactamente el mes. No era así, tal vez. ¿Quiénes conformaban el Grupo Metro? Cuando llega pues, venía el comandante Beto, hubo un problema porque a nosotros en la finca nos retuvo la guerrilla, el ELN, y por culpa de eso al comandante Beto yo voy y le digo que se tiene que presentar, pues por orden de Luis Alberto Villegas, que se tiene que presentar en Medellín, y había un muchacho Arboleda que venía como sicario y pasa a manejar las tropas el Arboleda, y porque él fue soldado voluntario y ya quedó como comandante militar, como segundo comandante militar, hasta que llegó Doblecero, que era el primero, y comandante de las finanzas y urbano era J. Estaba pues Luis Alberto, era como si fuera el dueño de la organización. Santiago Gallón. Para el 98 ya llega pues como panadero, ya que él fue el que cogió ya, primero nosotros teníamos el tubo con Luis Alberto, y ya para el 98 ya era panadero, que era el encargado ya lo del tubo. Y ya así comandantes, así estaba ya integrantes que eran habían sido del Calvario Buitrago, del Bernardo López Arroyave, como Marcos, alias Marcos, manejaba el grupo especial, y alias 14. ¿Ha hablado usted de los comandantes? Entonces dígale a la audiencia cuántas personas aproximadamente integraban este grupo. La fama era que éramos muchos, más o menos para el 2000 se decían que habían casi 1500 me parece, pero cuando estuvimos en la guerra que entramos en el 2013 en guerra, yo creo que no habían más de 700. Más de 700. Expresó usted en una de sus respuestas que fueron retenidos por la guerrilla. ¿Quiénes fueron retenidos? A mí me retienen primero, como a las
allá en la finca Guacharacas, me retienen primero a mí y como a la media hora o una hora llega mi papá y un señor que le decían Miguelito y nos pueden andar como por ahí 2 horas o 2 horas y media o 3, siempre fue muy lejos, fuera de la finca, por el lado del Rubí, por los lados del Rubí. Eso, ellos estaban, la información era porque habíamos vuelto nosotros a la finca y porque de la finca se salió y se mató cuatro personas en el corregimiento en el Rubí, corregimiento de Yolombó, y por eso estaban ofendidos ellos. ¿Cuánto tiempo estuvieron retenidos? A mí me cogen más o menos a las 7:30 de la mañana, mientras que llegó mi papá y el otro señor, y estuvimos como hasta las 4 de la tarde, mientras que ellos averiguaban, porque nosotros le dijimos que ya la finca no figuraba a nombre de los Uribes, que nosotros ya no teníamos nada que hacer y que por necesidad nos tocó volver a esa finca, porque eso era lo que habíamos hablado antes de que si eso llegaba a pasar, eso es lo que había que decir. Habló usted en que textualmente estuvimos en la guerra. Explíquele a la audiencia a qué guerra se refiere. Como Cero, el bloque metro no se quiso desmovilizar, no se quiso coger a Justicia y Paz. Entonces daban una orden de que ese grupo había que pues el que era la orden era que el que no se sometiera a Justicia y Paz, como que pues que había que acabar el grupo, y por eso Luis Alberto Villegas se entrega pues para Julián Bolívar, y igual yo quedamos para Julián Bolívar. Después de esa guerra yo quedé con Julián Bolívar. Ya el último que lo mató Daniel en la finca que era de Cero, ese fue como el último ya para quedar la zona de Héroes de Granada y de Central Bolívar, que fueron los que, y el bloque Calima, que fueron los que se entraron a pelear con el bloque Metro. Dígale a la audiencia para qué época quedó usted, como dice, con Julián Bolívar. Si no estoy mal, como después, yo me deserté de la finca que era del exalcalde de San Roque, creo que llamaba Fernando, me parece. Ahí estaba yo con Panadero. Y yo me deserté de esa finca como después de, no estoy mal, creo que después de mayo me deserté, y ya Luis Alberto estaba con Julián Bolívar, y entonces yo llego al pueblo de Providencia, y cuando yo llego al pueblo de Providencia estaba el comandante Bedoya del Central Bolívar, estaba en una finca, ahí como si fuera una finquita, la finquita era de Juan Villegas, ahí en la batea, estaba el comandante Bedoya, JP, el Negro 90, y entonces llegué yo allá y estaba pues Don Luis también. ¿Recuerda el año? Dijo mayo. Sí, como para mayo del 2003. Ese día de una vez me puse el camuflado, y como a las 8 de la noche salimos a donde yo estaba con Panadero, y creo que ese domingo
ese domingo ya fue la última vez que estuvo Panadero en la organización. Se volaron los tres, Panadero, J y Oblecero. ¿Quién era Rodrigo Doblecero? Era el primer militar del bloque Metro. ¿Sabía su nombre? No me acuerdo en estos momentos. ¿Y quién era? La J. Al Grupo Metro. Dígale a la audiencia a qué se dedicaba el Grupo Metro. A lo de extraer combustible del tubo de Sebastopol, me parece que llama de tubo, y eso es lo del tubo. Se empezó como me parece que desde el 97 se empezó a sacar del tubo, y había un peaje de los contratos de los municipios, de los impuestos de las fincas y de laboratorios para cocaína. Bueno, explíquele entonces a esta audiencia claramente cuál era esa actividad de extraer combustible del tubo. ¿Qué era lo que hacían? Pues se extraía combustible del tubo y era vendido a las bombas. Prácticamente eso había unos que recibían de buena gana, otros, el que no recibía, le tocaba pagar del que entrara bueno, le tocaba pagar como si, o sea, pagar por la entrada del combustible, o si no, le tocaba comprar el que se sacaba del tubo. ¿Dónde quedaba el tubo de donde sacaban el combustible? Por ejemplo, no me acuerdo, la primera que la pusimos ahí en Guacharacas, como a 150 metros de la casa de Guacharacas, más o menos. Yo creo que eso fue más o menos por mitad del 97, creo yo. Dice usted que la pusimos en Guacharacas. ¿Quiénes fueron los que colocaron para la extracción del tubo? Dice usted que la pusimos en Guacharacas, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿quiénes? Porque ahí habla en plural. No me acuerdo de los nombres de los que la pusimos. Pues se necesitaba, me parece que la luz la sacamos de la finca, porque hay que llevar soldador para poner la válvula, y más o menos la hicimos. Primero hicimos una carretera para poder que entrara los carrotanques, y nos tocó arreglar la carretera, y la válvula quedaba pues así, porque el tubo pasa ahí en la finca Guacharacas, pasa entre el río y la carrilera. Gracias. Explíquele a esta audiencia cómo colocó esa válvula para la extracción del combustible. El tubo va sellado como con una capa de breas, que se llama eso, y el tubo es blanco, es pintado blanco. Entonces uno pela el tubo y ya pues se pone un miple, se suelda y ya se le pone la válvula. Yo creo que, si no estoy mal, la válvula debe estar ahí. Cuando
cuando cogieron la válvula que se dieron de cuenta al tiempo, creo que le pusieron, me parece, si no estoy mal, le pusieron un tubo sellado encima de la válvula, soldado así en redondo. ¿Por cuánto tiempo se realizó esa labor de extracción de combustible? No me acuerdo, pero sí fueron, yo creo que fue más de un año. ¿Por orden de quién se colocó esa válvula? Por orden de Luis Alberto. Igual cuando llegamos, el pago de la finca se hacía, pues le hacían a los trabajadores de la minería, y cuando la minería estaba mala, también se sacaba el sueldo del combustible. Luis Alberto, ¿tiene recuerda el apellido? Luis Alberto Villegas. Concrétele a la audiencia cuál era su labor específica en esta extracción del combustible. Pues nosotros a este lado conectábamos las mangueras y las pasábamos con manilas al otro lado del río. Mangueras de esas de bombero, y así por un lazo se atravesaban el río para tanquear al otro lado. Dice usted que la otra labor del bloque metro era el peaje de los contratos de los municipios. Explíquele a la audiencia en qué consistía esta actividad. No, señora. Cuando me refiero a un peaje, había un peaje así como decir, los peajes de cartera, donde el carro tenía que pagar, el conductor tenía que pagar, y le daban un papel de lo así. ¿Participaba usted también en esa actividad del Grupo Metro? En lo del peaje, no, señora. Hablo que la otra actividad que tenía el Grupo Metro era laboratorios de cocaína. Explíquele a la audiencia en qué consistía esa actividad del grupo. En esa sí participé. Era de Luis Alberto Villegas. Y de Santiago Gallón. Explíquele a la audiencia cuál era su actividad en esa actividad de narcotráfico. Yo cogía la base, así decir, 40 o 50 kilos de base, y los derretía en un fogón y lo echaba a disolver en líquidos. Ya pues de que estuviera así como si fuera aguapanela, la metía así en líquidos y le echaba carbón, después la filtraba y se la entregaba al químico en baldes. ¿Cuánto tiempo estuvo usted a cargo de esa actividad de los laboratorios de cocaína? Como 2 años. ¿Perdón? Discúlpeme. 2 años estuve en ese Mencionó usted en su narración al señor Pablo Hernán Sierra. Díganos quién es Pablo Hernán Sierra. Pablo Hernán Sierra, Alberto Guerrero. Yo no me acuerdo cuándo llegó él. Sí. ¿Cuándo lo conocí? Si en el 98, 90, no sé, no me acuerdo. También lo conocí ya, él llegó y se encargó, pues también era encargado así de lo del tubo. Él también estuvo cuando le pegaron el tiro a mi hermano para finales del 99. A mi hermano le pegan un tiro así en el estómago.
él estaba en ese entonces y él me ayudó en la camioneta de él, fuimos a llevar a mi hermano al hospital y ya yo me fui a llevarlo a Medellín. Dice usted que Pablo Hernán Sierra llegó. ¿A dónde llegó? Pues a ser participante del bloque metro. ¿A qué zona? La zona de lo que era ya en ese entonces, ya estaba en Cristales. ¿Recuerda volver a encontrarse a Pablo Hernán Sierra? Objeción, su señoría. Es testimonio directo y está sugiriendo que un otro encuentro. Si puede formular la pregunta de otra manera. Gracias. Hay lugar a la objeción. Versión manifestó que en Medellín, cuando se iba a reunir con el fiscal de Justicia y Paz, se encontró con Pablo Hernán Sierra. Explíquele al despacho las circunstancias de ese encuentro. Pues me llevaron a esa diligencia del fiscal y él estaba en el mismo patio donde yo llegué. Yo ese día estuve como 2 o 3 días, me parece, en ese patio porque no hubo diligencia por el problema que tuvo la abogada con el fiscal. Y creo que una vez él estuvo como una semana en Cómbita. ¿Puede recordar en qué época? No me acuerdo, creo que fue para la segunda, no, es que no me acuerdo si fue para la primera o la segunda vez que yo estuve en Cómbita, no me acuerdo. Y en esa oportunidad que estuvo en Cómbita, ¿tuvo algún diálogo con esta persona? Pues, no sé, yo creo que sí. Él y yo pues teníamos una buena amistad. Me imagino que sí hablé con él. Bueno, entonces vamos a retomar el tema de la entrevista que le rindió usted al senador Cepeda en septiembre de 2011, que ya forma parte de este proceso. Entonces, moción de orden, dígale a la... Moción de orden, señoría. Como indicó su señoría, todavía no se ha pronunciado porque hay que esperar terminar el interrogatorio y que la defensa se manifieste. Por ahora simplemente usted la exhibió. Gracias, discúlpeme que así fue la orden de la señora juez. Listo. Ya vimos esta prueba documental que se exhibió previamente sin ser todavía prueba. Dígale entonces a la audiencia las manifestaciones que allí hace usted en contra de Álvaro Uribe Vélez, porque las realiza señalándolo como perteneciente a las autodefensas. Objeción, señoría. Lo que consta en una entrevista, como sabemos, toda prueba documental en sí mismo constituye un elemento de referencia. Sobre el personal y directo conocimiento del testigo, pues se le debe preguntar directamente al testigo y no sobre su declaración anterior. La declaración anterior solo sirve, cualquiera que ella sea, por cualquier medio, como fuente de refrescar memoria o como fuente de refutación, de impugnación, pero no para ponerlo a preguntar por qué dijo lo que dijo, porque entonces sería la manera de introducir ese documento que uno no puede confrontar el documento, uno confronta al testigo presente. Así que sobre esa base, objeto la pregunta. Su señoría. Perdón, doctora. No hay lugar a la objeción, se le está interrogando precisamente a la misma persona que vertió esa manifestación. Conteste, por favor. Entonces, ya exhibimos la entrevista, entonces mi pregunta concreta es porque allí manifestó que Álvaro Uribe Vélez tenía relación con las autodefensas.
porque, por ejemplo, cuando nos coge la guerrilla a nosotros, pues a mi padre y al otro señor, esa vez llega Luis Alberto Villegas y llama, pues, él tenía comunicación con Álvaro Uribe y le dice que la seguridad de nosotros no era suficiente. Objeción, su señoría, a la respuesta. Está haciendo referencia a un tercero que aquí no está declarando. El testigo no le consta si tenía o no comunicación. Está haciendo referencia a lo que dice un tercero, y el tercero no es testigo en este proceso. Es lo que a él, por la regla del concepto personal, artículo 402, debe declarar. Es eso lo que constituye el testimonio en un juicio oral, no referencias de terceros, de oídas, de lo que a él no le consta, porque no forma parte de esa supuesta conversación de uno que no es testigo acá, con otro que tampoco lo es. No hay lugar a la objeción. Ha manifestado que le consta porque cuando fueron retenidos, el señor Villegas llamó a Álvaro Uribe. Siga respondiendo. Llama a Álvaro Uribe y le dice que la seguridad que teníamos no era suficiente. Entonces mandaron, yo no sé si llegó como unas 4 veces el helicóptero con las tropas. Entonces por eso, pues igual estábamos abriendo la finca que era de él, por eso sé que él, y si él le dice a Álvaro Uribe que la seguridad que teníamos no era suficiente, pues que no era suficiente, y inmediatamente también manda las tropas de una vez. Aterrizó más o menos como 4 veces el helicóptero o 5, pues así descargando las tropas, y ya en ese momento el bloque ya los que habían ya se fueron ya para Cristales. ¿A qué tropas se refiere en su respuesta anterior? Al comandante Arboleda, que llega ya a Cristales. ¿Cuánto tiempo permanecen esas tropas en la zona Cristales? No, ya se quedó ya en Cristales como base. Como base, pero de todas maneras ya desde esa vez que nos cogió la guerrilla, más o menos los que nos cogieron a nosotros, unos se murieron y otros se entregaron pues a la organización. En esa entrevista también habla usted de la masacre de San Roque, carniceros que murieron. ¿Podría extender y explicar esas circunstancias a esta audiencia? Eso fue para, sino que uno de los carniceros murió en Barbosa, Antioquia, más o menos pero se murió porque ellos se volaron. Ese se murió como para noviembre del 2000. Otro carnicero era como un hermano medio de mi mamá. Ese estaba escondido en la casa de nosotros, pero eso fue más o menos para la vez de la masacre de Providencia. Explíquele a la audiencia cuál fue esa masacre de Providencia. Donde mueren, parece que fueron cinco los que murieron esa vez. Nicolás Mesa, alias Cheche, creo que al que le decían a William el Cagao, a un Caruso, no me acuerdo el otro. ¿Quién realizó esa matanza? Esa fue en conjunto la hizo el comandante J en conjunto con Filo. ¿Sabe quién dio la orden de esa matanza? Ellos eran los que participaron en lo de la hacienda Guacharacas.
Bueno, habla usted también en su entrevista que mataron al señor Tobías Díaz Sánchez. Explíquele a la audiencia las circunstancias de esa muerte. A él lo mató el ELN, lo mató un muchacho del ELN que llamaba Víctor, acompañado pues por otro, y lo mataron por haberse quedado en la hacienda Guacharacas. Gracias. Bueno, usted habla que Señora juez, el comandante... una moción de orden, señora juez. Sí, señor acusado. Y muchas gracias, señora juez. No quise proponer esta moción antes para permitir el testigo contestar a esa pregunta que le hizo la señora fiscal. Pero en este momento necesito conversar con mi abogado unos 5 minutos. Le pediría un receso para poder hablar con el doctor Granados. En este momento no estamos en sede de contrainterrogatorio. Con mucho gusto vamos a continuar y ya en unos minutos decretamos un receso para descansar y el cual puede usted utilizar para hablar con su abogado. Bueno. Gracias, señora juez. Continúe, señora fiscal. Aquí se habló de un muerto, que no han permitido que se hable de ellos. Gracias, señora juez. Habla usted que el comandante de la columna del ELN era Darío Granda. ¿Qué pasó con el señor Darío Granda? Él lo mataron ahí en Providencia. No recuerdo bien si fue diciembre o enero del 2003 o diciembre del 2002. No me acuerdo pues de esos 2 meses cuál. Fue muerto ahí en Providencia un sábado como a mediodía. Matado en un estadero ahí en Providencia. Él fue traído de San Carlos, del Fordán que estaba él, y fue matado ahí en Providencia. ¿Quién lo mató? Sí sabe. Lo mató alias Chucho de la organización del bloque Metro, el comandante urbano. ¿Recuerda el nombre de alias Chucho? En este momento no me acuerdo, pero yo sé que uno de los apellidos de él era Correa, como el apellido de mi papá. Habló también usted en esa entrevista de una fosa existente. Háblele las circunstancias y todo lo que conoce en relación con la misma a esta audiencia. ¿En cuál fosa? ¿A cuál fosa me dirigí para saber cuál? La que manifestó en su entrevista, dijo que había una fosa. No me acuerdo de cuál estaría hablando. No hay problema, como no recuerda, la retiro y más adelante refrescaremos memoria. Gracias. Manifestó también usted en esa entrevista que para un momento de las elecciones se habían pintado algunos letreros en la zona y fue la orden que se le dio a usted de borrarlos. Explíquele a la audiencia esta circunstancia. Sí, yo las borré el 25 de diciembre del 2001. Las paredes y también así al pie de la vía, o esas vallas amarillas de la vía también tenían eso así pintado y también las borré. ¿En qué lugar estaban esos letreros que usted borró? Habían en Providencia y para los lados de Sofía, habían de esos letreros así pintados con aerosol. AUC Álvaro Uribe a la presidencia. ¿Quién le dio la orden de borrar esos letreros? Los tarros y la orden me la dio Juan Villegas.
Mencionó usted en su entrevista a Santiago Uribe. Mi pregunta es, ¿usted conoció personalmente a Santiago Uribe? Sí, señora. Cuéntele a la audiencia en qué circunstancias. Una cuando jornaleaba en la finca, y después de que nos salimos de la finca y volvimos, no me acuerdo cuántas veces él fue, pero fue entre 2 a 3 veces. Sé que la última, me acuerdo que fue cuando cogieron el laboratorio en el Alto de las Águilas, en la finca La Meseta, ahí llegando a Puerto de Río. Esa fue la vez que lo vi a él con Santiago Gallón y estaba con don Luis. Refiérale inicialmente a la audiencia esa primera vista que tuvo usted o ese contacto directo que tuvo con Santiago Uribe cuando todavía jornaleaban en la finca Las Guacharacas. Pues uno a él lo veía cuando yo estaba estudiando, lo veía que él iba, pues igual cuando empecé a trabajar, lo veía que él iba, me parece que era cada 15 días, sobre el tema de los sueldos. Él iba como cada 15 días. Y la otra, porque, por ejemplo, la profesora Rosario y mi mamá no querían de que yo me saliera a jornalear, y hablaron con él, y él dijo pues que él no tenía nada que decir, porque si yo quería trabajar, pues que él me daba trabajo. Y empecé pues a los 12 años a jornalear allá en la finca. Refirió que la segunda reunión con él fue cuando salieron de la finca e iban a retornar. ¿Qué recuerda de esa reunión? Pues él llegó allá, estando pues nosotros ya en la finca, la segunda vez, pero no me acuerdo cuántas veces, y me parece que fue en el principio más o menos del 98, y la última vez que lo vi fue para el 2003 con Santiago Gallón, para el 2002, como para finales del 2002, cuando se cayó la cocina esa. ¿En dónde fue esa última vez o dónde estaba Santiago Uribe con Santiago Gallón y don Luis en esa última oportunidad? En la esquina de los Billares de Providencia. Ahí fue donde estábamos. Ellos venían de la finca y yo esperaba pues a don Luis ahí en Providencia, y ya ellos llegaron pues porque ellos le estaban dando vuelta a la finca ese entonces. Explíquele a la audiencia a qué se refiere usted cuando dice textualmente cogieron lo del laboratorio. El día antes, ese día que estábamos reunidos, fue el día que salió las noticias que habían cogido el laboratorio. Creo que, si no estoy mal, el que nos denunció ese laboratorio fue Julián Bolívar. Y nosotros estábamos un día después, ellos estaban pues reunidos un día después de haber cogido la cocina allá en el Alto de las Águilas. Para que quede claro a la audiencia qué es coger las cocinas. Eso es un laboratorio para hacer cristal, cocaína. ¿Dónde queda ubicado? Finca La Meseta, eso de que se entraba uno por el Alto de las Águilas, más abajo del Vapor, vía Puerto de Río. Diga a la audiencia si usted conoció personalmente a la que ha acusado Álvaro Uribe Vélez. No, señora. Pues así como a Santiago, no, señora. Entonces, ¿cómo lo conoció a él? En 2 cosas de campaña, pero no así que yo diga que estuve en la finca, no. Solo que se comunicaba con Luis Alberto, por la vez esa que igual tenía comunicación con él. Habló usted 2 situaciones en campaña.
¿A qué se refiere a esas dos situaciones? Explíquelas a la audiencia. No, una que bajó a San José para lo de la campaña y la otra me parece que fue en la inauguración de la cooperativa. Me parece que llama León 13 o ¿cómo se llama eso? Algo así. ¿A qué sitio fue que llegó el acusado Álvaro Uribe para lo de la cooperativa León 13? Las dos veces en San José de Luz. ¿Por qué razón se encontraba usted en ese lugar? No, estábamos allá pues porque él iba a estar ahí, de todas maneras. Pues. ¿A quién se refiere estábamos ahí? Cuando las elecciones estábamos con don Luis y para cuando la inauguración de la cooperativa yo estaba solo. Listo, frente a eso. Sí. Volviendo entonces a la Fiscalía de Justicia y Paz de Medellín, usted expresó que su interés era entregar el lugar donde estaban las víctimas de ese taxi. ¿Dónde quedaba ubicada esas fosas, Juan Guillermo? Quedaba en un ya entrando a la finca La Estrella, llegando a la mayoría, en un morro que hay al frente de la finca La Estrella, casi no, como diagonal, antes de pasar la quebrada para entrar a la casa. Ahí en la quebrada está el puente, ahí está el puente, que el puente es el chasis de la tratomula que ellos llevaban. ¿Y dónde quedaba ubicada esa finca La Estrella? Entra uno por las partidas de Cristales, más o menos en carro, unos 3 minutos o 5, sí, para unos 3 minutos, y a mano derecha, en la carretera vía Cristales, voltea uno a mano derecha y ya coge uno por todo el borde de la quebrada hasta la finca. Juan Guillermo, refiriéndonos a esa entrevista inicial que le rindió usted a Iván Cepeda Castro el día 16 de septiembre de 2011. Aquí escuchamos que usted habló sobre el episodio del Alto del Águila. ¿Refiera en qué consistió ese hecho? Eso fue para el 2002 y como ya estaban la gente como para concentración de la inmovilización, eso estaba casi que en límites de bloque. Nosotros, el bloque metro llegaba hasta el Vapor y ese pedazo le pertenecía a la zona de Julián Bolívar. Y Julián Bolívar se dio de cuenta y denunció esa cocina que teníamos ahí. También en esa entrevista dijo usted que el aquí acusado Álvaro Uribe Vélez era el que coordinaba lo que era militar del bloque metro. ¿Explica a qué se refirió usted? Ya lo dije porque cuando nos cogió la guerrilla, que Luis Alberto Villegas le dice a él que la seguridad que teníamos no era suficiente. Y como a los 2 o 3 días empezaron a llegar el helicóptero con tropas, pero ya del ejército, a estar ahí con otro en la finca. Señora juez, este era el directo al testigo. Muchísimas gracias. Procede la instancia a resolver la petición de suspensión de este acto procesal, invocada por el señor apoderado de la señora Deyanira Gómez Sarmiento. Señora juez, no decida sin oírme, por favor.
muy respetuosa. No me había solicitado el uso de la palabra, señor Uribe. Lo sé, señora, lo sé, no pensé que fuera a hacerlo tan rápidamente, se lo digo con todo respeto. Sí, señor, tiene el uso de la palabra. Sí, señora juez, mire. Yo tampoco tendría la obligación de estar en estas audiencias. Procuro estar en ellas. Desde que empezó esto llevo 2080 páginas en estas libretas tomadas tomadas a mano. Y para mí es muy importante conocerse contrainterrogatorio. Es que con lo que terminó el señor Monsalve ahora se hace más importante, porque yo creí que él iba a decir que yo había mandado seguridad paramilitar y mandaba a la región era soldados. Entonces, yo sí le pido, yo mañana... Perdón, señor Uribe, le quiero recordar el derecho que usted tiene a la presunción de inocencia. Por favor, que cualquier manifestación que usted haga, pues, puede afectarlo. Entonces, frente a manifestaciones como las que usted acaba de hacer, pues le sugiero muy respetuosamente las informe a su señor abogado para que no se vaya a prestar para circunstancias posteriores. Lo que manifiesta, señoría, es que quiere muchas gracias, pero yo tengo que estar atento en lo de Daniel Coronel. Es que allá hay un tema muy delicado, porque yo había aceptado corregir una información, después siguieron maltratando mi honra, y entonces por respuestas que yo di a otras calumnias del señor Coronel, me invalidaron la retractación que había hecho. Después, afortunadamente, el tribunal dijo que todo tenía que referirse era a lo inicial, y eso se va a definir mañana. No basta que esté el doctor Lombana ahí, yo tengo que darle la cara a eso, y agradezco mucho. Aquí el tema preciso que dijo el señor Monsalve se discutirá. El tema que yo quiero decir es, cada que a mí me llamaban, gobernador o presidente, a darme una queja de seguridad, lo que enviaba era fuerza pública. Eso es señor, una discusión a Colombia en mi carrera pública, señor juez.